Eran las 2:37 de la madrugada en Madrid, y Manuel seguía despierta, con los ojos clavados en el reloj digital que iluminaba la mesilla de noche. Llevaba 15 años casada con Antonio, y nunca antes había sentido un vacío tan grande al otro lado de la cama. Era la tercera vez en una sola semana que él incumplía la promesa de llegar temprano. Pero esa noche algo iba a cambiar para siempre. El chirrido metálico de unas llaves torpes intentando entrar en la cerradura cortó el silencio del piso. Manuel apagó la lámpara de golpe, se tumbó de lado y comenzó a respirar lentamente, como si estuviera profundamente dormida. Era una estrategia que había perfeccionado en los últimos meses, porque prefería observar antes que preguntar. Antonio entró tambaleándose en la habitación. Arrastraba los pies, murmuraba frases incoherentes y traía consigo un olor inconfundible a alcohol y tabaco. Se dejó caer en la silla frente al tocador, con los zapatos puestos y la cara entre las manos. «No puedo más», susurró, la voz rota. «No puedo seguir así». Manuel contuvo la respiración. Conocía a Antonio desde hacía casi 2 décadas y sabía reconocer la diferencia entre una borrachera más y un verdadero derrumbe. Aquella voz no era la de un hombre cansado, era la de alguien que ocultaba un secreto insoportable. Entonces, él pronunció un nombre que atravesó a Manuel como un cuchillo invisible. Si Lupe supiera lo de Xavier, el socio de Antonio en el despacho contable, un hombre discreto, casi invisible, que siempre parecía incómodo cuando coincidía con ella en cenas de trabajo. Apenas lo había tratado, y sin embargo en boca de su marido, sonaba como la pieza central de un enigma que ella no podía descifrar. Antonio sacó el móvil, marcó un número y se detuvo. Soltó un suspiro tan hondo que parecía arrastrar años de culpa. «Lo que hicimos», murmuró, hundiéndose más en la silla. «Dios nos perdone». Manuel sintió que la sangre le abandonaba el cuerpo. ¿Qué habían hecho él y Xavier? ¿Qué escondían? Se obligó a mantener los ojos cerrados, aunque el corazón le golpeaba el pecho con una violencia que amenazaba con delatarla. Antonio se levantó, caminó al baño y dejó correr el agua. Sus palabras se perdieron tras la puerta. Cuando volvió, se desvistió torpemente, se metió en la cama y le dio la espalda. En pocos minutos roncaba. Manuel, en cambio, no pegó ojo. Las frases de su marido se repetían en su mente como un eco imposible de silenciar. Si Lupe supiera lo que escondimos. Al amanecer, el piso parecía otro. El olor a café llenaba la cocina. Los mellizos Santino y Reina devoraban los churros antes de ir al instituto. Y Antonio, con unas ojeras profundas, evitaba mirarla mientras hojeaba distraído el móvil. «Llegaré tarde hoy», anunció sin levantar la vista. «Tengo reunión con Xavier. Vamos a revisar las cuentas de un cliente». El nombre volvió a helar a Manuel. El contraste entre la voz rota de la madrugada y la naturalidad con la que lo mencionaba ahora era insoportable. «¿Problemas con ese cliente?», preguntó ella sirviéndole más café y procurando sonar despreocupada. «Nada fuera de lo normal, solo cierre fiscal», respondió seco. Pero Manuel lo conocía demasiado bien. Sus dedos tensos alrededor de la taza lo delataban. Era el gesto mínimo de alguien que intenta controlar un temblor. Cuando Antonio salió y los mellizos se marcharon al instituto, la casa quedó en un silencio inquietante. Manuel se sentó frente al ordenador familiar, los dedos suspendidos sobre el teclado. Dudó unos segundos. ¿De verdad estaba dispuesta a cruzar esa línea? ¿A buscar pruebas donde quizá encontraría la verdad que temía? Una idea la atravesó como un rayo. ¿Y si lo de Antonio no era solo una infidelidad? ¿Y si Xavier y él escondían algo mucho más oscuro? Manuel respiró hondo, cerró los ojos un instante y con un clic decidido, abrió la bandeja de correos compartida del despacho de su marido. Manuel nunca había espiado a Antonio. En 15 años de matrimonio, había confiado ciegamente en él.
Pero las palabras susurradas aquella madrugada retumbaban en su cabeza como una campana imposible de apagar. Encendió el ordenador, revisó el historial del navegador, la papelera de reciclaje, los correos de trabajo. Todo estaba impoluto. Demasiado. Antonio nunca había sido tan cuidadoso borrando cada rastro digital. Y esa perfección era, en sí misma, una prueba. Entonces lo recordó. El viejo móvil que su marido guardaba en el despacho, el que había usado hasta hacía unos meses. Con el corazón latiéndole en los oídos, cruzó el pasillo y entró en aquella habitación siempre ordenada al milímetro. Abrió cajón por cajón hasta dar con el teléfono, escondido bajo un montón de papeles. Lo encendió. Tenía batería. Y lo mejor, no tenía contraseña. Al principio los mensajes con Xavier eran rutinarios, frases cortas sobre clientes y balances. Pero a medida que avanzaba en el tiempo, algo cambió. El tono se volvía más personal, más conspirativo. Reunámonos a solas. Nadie puede saberlo. Proteger nuestro futuro. Y entonces apareció uno que le heló la sangre. El problema de MC está resuelto. Nadie hará preguntas. Si manejamos los números como acordamos, destruye este mensaje. MC. Dos simples iniciales que no lograba ubicar, pero que sonaban peligrosamente familiares. La respiración de Manuel se aceleró. ¿Qué problema habían resuelto? ¿Y por qué hablaban de destruir pruebas? El timbre de la puerta la sobresaltó. Guardó el móvil a toda prisa y fue a abrir. Era doña Santino, la vecina de toda la vida, con un ramo de margaritas recién cortadas. «Te las traigo para alegrarte el día, hija», dijo con una sonrisa tierna. «Últimamente te noto preocupada». Manuel agradeció el gesto, aunque por dentro seguía temblando. Mintió con voz forzada. «Es solo el estrés de la galería. Tenemos una exposición nueva, ya sabes». Doña Santino la miró con esos ojos de abuela que ven más allá de las palabras. A veces es mejor no buscar respuestas a preguntas que pueden romperte el corazón. Pero si necesitas hablar, mi puerta está abierta. Cuando la vecina se fue, Manuel colocó las flores en un jarrón y se quedó mirando cómo flotaban en el agua. Aquella advertencia parecía una profecía. Sin embargo, ya era tarde. La semilla de la sospecha había echado raíces. Y Manuel estaba decidida a llegar hasta el final. Esa misma tarde buscó en internet cómo instalar una aplicación espía en el móvil de Antonio. Dudó, pero lo hizo. Necesitaba pruebas. Necesitaba escuchar la verdad de su propia boca. Capítulo 2. Voces en la sombra. 3 días después, Manuel tenía el estómago revuelto mientras reproducía por 5ª vez la grabación de una comida de negocios. Reconoció sin dificultad la voz grave de Xavier. «No podemos permitirnos ni un solo error, Antonio. Los de Hacienda están revisando todas las cuentas relacionadas con el caso Monterreal Construcciones». El corazón de Manuel dio un vuelco. MC. Aquellas iniciales cobraban sentido al instante. Recordaba perfectamente el nombre de esa constructora, mencionada en los informativos un año atrás, por un escándalo de corrupción municipal, que de repente había desaparecido de las noticias. La voz de Antonio, serena pero cargada de tensión, respondió: «Tranquilo, ya fragmenté las transferencias. Nadie podrá rastrearlas. El dinero está seguro en Panamá, justo como lo planeamos». Manuel se llevó la mano a la boca, conteniendo un grito. «¿Y los documentos originales?», preguntó Xavier. Hubo un silencio breve, y entonces Antonio contestó, con un tono que la hirió más que todo lo anterior: «En la caja fuerte de casa. A Lupe esas cosas no le interesan. Para ella son solo papeles aburridos». La indiferencia de esa frase dolió como una bofetada. No solo estaba descubriendo que su marido participaba en un entramado turbio de corrupción y blanqueo de dinero. También comprobaba que la menospreciaba, que la consideraba incapaz de descubrir la verdad. Y justo en ese instante, mientras la grabación seguía sonando en bucle, Manuel entendió que ya no había marcha atrás. El resto de la grabación estaba llena de tecnicismos contables que Manuel no entendía. Pero lo esencial era cristalino.
Antonio y Xavier habían cruzado la línea de la legalidad. Y la prueba más comprometedora dormía en su propia casa, dentro de una caja fuerte que Antonio creía invisible para ella. Miró el reloj. Las 10:30 de la mañana. Antonio estaría encerrado en su despacho hasta bien entrada la tarde, y los mellizos no volverían del instituto hasta las 3. Tenía margen. Y esta vez ya no pensaba respetar secretos. Se dirigió al armario del despacho, el mismo que años atrás había revelado un panel falso. Entonces lo había descubierto por accidente, buscando un álbum de fotos. Nunca lo abrió, convencida de que era solo un escondite sin importancia. Hoy sabía que allí se jugaba su futuro. Probó con la fecha de aniversario de boda. Nada. Luego la fecha de nacimiento de Antonio. Tampoco. Tragó saliva, respiró hondo y marcó la de los mellizos. 17 de mayo. Un clic suave retumbó como un cañonazo en su pecho. La caja fuerte se abrió. Dentro había sobres manila y una pequeña caja metálica. Con manos temblorosas, sacó la caja primero. Dentro encontró varios USB y una libreta con anotaciones, cifras, iniciales, abreviaturas que no comprendía. Luego, uno a uno, fue abriendo los sobres. El primero, estados bancarios de cuentas en Panamá y las Islas Caimán. El segundo, contratos con Monterreal Construcciones, inflados con cifras exorbitantes por supuestos servicios de consultoría. Y el tercero, el que le cortó la respiración, fotografías. Antonio, Xavier y un hombre al que reconoció enseguida, Juan, dueño de la constructora. Los tres sonriendo, brindando con copas de champán en una villa lujosa. En el reverso, fecha de hacía exactamente un año. Debajo de las fotos, un documento con el título en letras negras. Acuerdo de distribución. Detallaba cómo se repartirían 15 millones de euros procedentes de contratos municipales manipulados. Y al pie, 3 firmas. Juan, Xavier, Antonio. Manuel sintió que las piernas le flaqueaban. Respiró hondo, sacó su móvil y fotografió cada página, cada firma, cada detalle. Luego devolvió todo a su lugar, cerró la caja y recolocó la pared falsa. Esa tarde, mientras removía la salsa para la comida de los mellizos, su mente trabajaba como una máquina en llamas. Las piezas encajaban con una claridad brutal. El aumento repentino de ingresos de Antonio, los viajes de negocios cada vez más frecuentes, las llamadas a medianoche, el distanciamiento en casa. Todo tenía sentido. «Mamá, ¿estás bien?» La voz de Reina la sacó de golpe de sus pensamientos. «Llevas 5 minutos removiendo lo mismo». Manuel forzó una sonrisa. «Estoy bien, cariño. Solo pensaba en la inauguración de la galería». «¿Podemos ir?», preguntó Santino. «La última vez me encantaron esas pinturas de volcanes». «Por supuesto», respondió ella sintiendo un nudo de culpa por usar su trabajo como tapadera. «Esta exposición os va a fascinar». A la hora de la cena, Antonio llegó antes de lo previsto. Nervioso, inquieto, apenas tocó la comida y vació 2 copas de vino en cuestión de minutos. Manuel lo observaba en silencio, calibrando cada gesto. «¿Pasó algo en la oficina?», preguntó finalmente. «Nada», respondió él seco. «Solo cansancio». Después de cenar, mientras ayudaba a los mellizos con matemáticas, el móvil de Manuel vibró. Un número desconocido. Un mensaje corto. «Necesito hablar contigo urgentemente sobre Antonio y MC. Es peligroso. Mañana, 11 de la mañana. Café Candelaria, barrio de la Latina. Ven sola. Xavier». El nombre la dejó helada. ¿Cómo había conseguido su número personal? ¿Por qué quería verla a escondidas? ¿Y por qué advertía de peligro? Esa noche, tendida junto a un Antonio que fingía dormir tanto como ella, Manuel tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Iba a acudir a esa cita, aunque le costara enfrentarse al hombre que compartía los secretos más oscuros de su marido. Antes de sentarse frente a Xavier, Manuel sabía que necesitaba respuestas sólidas, y no podía enfrentarse a él, sin comprender del todo la magnitud de lo que había descubierto. A la mañana siguiente,
después de dejar a los mellizos en el instituto, no condujo hacia el Café Candelaria. En cambio, puso rumbo a un despacho en el centro de Madrid, el de Alejandro, un viejo amigo de la universidad convertido en abogado experto en delitos financieros. «Necesito que veas esto», dijo mostrándole en el móvil las fotografías que había tomado de los documentos escondidos en la caja fuerte. Alejandro se ajustó las gafas y fue pasando las imágenes lentamente. Su rostro, habitualmente sereno, se tensaba más a cada página. «Lupe, esto es grave, muy grave. Aquí hay pruebas de blanqueo de capitales y soborno a funcionarios públicos. Monterreal Construcciones ganó contratos millonarios de forma fraudulenta. Y tu marido, junto a ese Xavier, ayudaron a ocultar el dinero». «¿Qué tan grave estamos hablando?», preguntó ella con un hilo de voz. «Delitos con penas de 5 a 15 años de cárcel», respondió él, quitándose las gafas con un gesto cansado. «¿Has hablado con Antonio?». «Todavía no. Primero quería saber a qué me enfrento». Alejandro le tomó las manos con firmeza. «Tú no eres responsable de esto. No has cometido ningún delito». «Pero tengo 2 hijos», replicó ella, la voz quebrada. «Si Antonio cae, ¿qué será de ellos? ¿De nuestra casa, de todo lo que hemos construido?». «Lupe, tienes opciones, pero debes decidir pronto. Xavier quiere verte. Eso puede ser una trampa o una salida. Sea lo que sea, no vayas sola». Ella lo miró suplicante. «¿Puedes acompañarme?». «Estaré cerca, en otra mesa. Fingiré leer el periódico. Pero pase lo que pase, no olvides esto. Tú no has hecho nada malo». Cuando salió del despacho, resonaron en su memoria las palabras de doña Santino. «A veces es mejor no buscar respuestas a preguntas que pueden rompernos el corazón». Ya no había marcha atrás. La verdad era su único camino. Capítulo 3. El precio de la verdad. El Café Candelaria hervía de actividad cuando Manuel entró, cerca de las 11:15. Llegar tarde había sido intencional. Quería que Xavier se impacientara. Al fondo, Alejandro ya estaba instalado, con un periódico abierto como cobertura. Xavier la esperaba junto a la ventana. En la claridad del día, sin el aura solemne de las reuniones de trabajo, parecía más pequeño, vulnerable incluso. Sus dedos tamborileaban con nerviosismo sobre la taza de café. Al verla, se levantó bruscamente, derramando unas gotas de líquido sobre el mantel. «Gracias por venir», dijo en voz baja cuando ella tomó asiento. «¿Por qué no iba a hacerlo?», replicó Manuel con una calma ensayada. «Al fin y al cabo solo soy la esposa de tu socio, interesada en una charla casual». Xavier se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. «Sabemos que esto no es casual. Antonio está errático, bebe demasiado, comete errores. Me preocupa que podamos ser descubiertos». Manuel lo observó fijamente. «¿Eso es lo que temes, Xavier? ¿Que salga a la luz lo de Monterreal Construcciones?». El rostro de él palideció al instante. «¿Qué sabes exactamente?». «Lo suficiente». Su voz fue firme, casi cortante. «Sé del dinero en Panamá. Sé de los contratos municipales. Sé de los 15 millones que os repartisteis». Xavier cerró los ojos unos segundos, como si el peso de la confesión lo aplastara. Cuando los abrió, había en ellos una mezcla de derrota y resolución. «No fue idea mía. Yo solo hacía los números, los ajustes contables. Fue Juan quien se acercó primero a Antonio, con la oferta. Y luego Antonio me arrastró a mí». Manuel lo fulminó con la mirada. «Y los 3 disfrutaron de las ganancias. La villa de lujo, el champán, las sonrisas en las fotos. ¿También fue idea de Juan?». «No es justo», protestó Xavier agitando la cabeza. «Yo nunca recibí tanto como ellos. Solo querían un cómplice que supiera disfrazar los balances». Manuel apretó los labios, conteniendo la rabia. El hombre que tenía delante no era solo cómplice, era el espejo de la corrupción que había invadido su propia casa. Y mientras lo escuchaba, una nueva pregunta germinaba en su mente. ¿Por qué Xavier había querido hablar con ella, y no con la policía? Al principio eran transferencias discretas, cantidades pequeñas que se podían disimular. Pero cuando Juan consiguió los grandes contratos de renovación de escuelas públicas,
El dinero comenzó a fluir como un río imposible de contener. Y entonces, ya no hubo vuelta atrás. Manuel lo escuchaba con el estómago encogido. Una mezcla de asco y compasión le atravesaba el pecho. ¿Por qué querías verme, Xavier?, preguntó con voz firme. ¿Qué esperas conseguir con esta conversación? Xavier respiró hondo, como si estuviera a punto de lanzarse al vacío. Hacienda está investigando. Tienen documentos, conexiones. Es cuestión de tiempo antes de que lleguen a nosotros. Quiero negociar un trato con la fiscalía antes de que sea demasiado tarde. ¿Y Antonio?, escupió ella con rabia contenida. Antonio no quiere cooperar. Dice que tiene todo bajo control, pero no es cierto. Está cegado. Xavier se pasó una mano temblorosa por el cabello. Pensé que tú podrías convencerlo. Por tus hijos, por tu familia. Una furia fría se encendió en Manuel. ¿Ahora te preocupas por mi familia? Después de arrastrar a mi marido a esta cloaca de dinero sucio. No lo entiendes, insistió él. Juan no es alguien con quien se pueda jugar. Si descubre la investigación, buscará silenciar a cualquiera que pueda implicarlo. Ya ha ocurrido antes. Un escalofrío heló la espalda de Manuel. ¿Estás diciendo que mi familia está en peligro? Estoy diciendo que todos lo estamos, respondió Xavier clavándole los ojos. La única salida es un trato con la fiscalía. Ellos me han prometido inmunidad a cambio de testimonio. Y quiero ofrecerte lo mismo. Protección para ti y para Antonio, si coopera. Manuel lo fulminó con la mirada. ¿Inmunidad? Yo no he hecho nada. Xavier dejó escapar un suspiro cargado de lástima. ¿Estás segura? ¿De dónde crees que salió el dinero para la renovación de la casa, el coche nuevo, la matrícula privada de los mellizos? Todo pasó por vuestra cuenta conjunta, Lupe. Legalmente, eres parte del esquema. Las palabras cayeron sobre ella como un jarro de agua helada. Había estado tan concentrada en desenmascarar a Antonio, que no había considerado su propia posición. Podrían acusarla de cómplice, aunque nunca hubiese firmado nada, aunque jamás supiera el origen real del dinero. Necesito hablar con mi abogado, dijo al fin, la voz apenas un susurro. Hazlo rápido, advirtió Xavier. Mi contacto en Hacienda asegura que la orden de investigación formal se emitirá en cualquier momento. Después será demasiado tarde para negociar. Cuando salió del café, con Alejandro siguiéndola discretamente a pocos metros, Manuel sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su vida, la que siempre creyó sólida, se derrumbaba como un castillo de naipes. De vuelta en la oficina de Alejandro, las cartas quedaron sobre la mesa. Legalmente tienes 3 caminos, explicó él con gravedad. El primero, confrontar a Antonio y convencerlo de colaborar. Si entrega pruebas contra Monterreal, podría conseguir una reducción de condena. Manuel tragó saliva, intentando imaginarlo. La segunda opción, continuó Alejandro, acudir tú misma a la fiscalía, entregar todo lo que has descubierto y pedir protección para ti y los niños. Doloroso, sí. Antonio probablemente iría a prisión, pero tú y los mellizos estaríais a salvo. ¿Y la tercera?, susurró ella. Destruir las pruebas, fingir que nunca supiste nada y confiar en que Antonio lo resuelva. Pero es la opción más peligrosa. Si la investigación avanza, todos acabaréis arrastrados. Manuel sintió un nudo en la garganta. 3 opciones, ninguna indolora. Esa noche, preparando la cena de manera mecánica, las palabras de Xavier le taladraban la cabeza. Juan no dudará en silenciar a quien se interponga. Cuando Antonio entró tarde, como siempre, los mellizos ya estaban en sus habitaciones. Se sentaron frente a frente en aquel comedor que un día eligieron con ilusión, ahora convertido en campo de batalla silencioso. Manuel lo miró como quien observa a un extraño. «Necesito hablar contigo», dijo al fin, con una calma peligrosa. «Es importante». Antonio levantó la vista del plato. Sus ojos, enrojecidos, podían deberse al cansancio, o tal vez a algo más. Y en ese instante, Manuel supo que el momento de la verdad había llegado. «¿Sobre qué?», preguntó Antonio, con fingida indiferencia.
Sobre Monterreal Construcciones, respondió Manuel, sin apartar la mirada. Sobre los 15 millones, las cuentas en Panamá. El tenedor se quedó suspendido a medio camino. Luego cayó en el plato con un ruido seco. El rostro de Antonio, siempre tan expresivo, se transformó en una máscara impenetrable. ¿De qué demonios hablas?, preguntó con una calma tan artificial que resultaba aterradora. Manuel sacó el móvil y puso sobre la mesa una de las fotos que había tomado de la caja fuerte. Sabes perfectamente de qué hablo. Te escuché aquella noche borracho, te grabé, y hoy hablé con Xavier. Por un momento, Antonio pareció a punto de negarlo todo, pero sus hombros se hundieron de golpe, como si se hubiese roto una cuerda invisible. Se cubrió el rostro con las manos. «¿Cómo pudiste?», murmuró, ahogado entre dedos. «¿Cómo pudiste hurgar en mis cosas, espiarme, reunirte con Xavier a mis espaldas?» «¿Cómo pudiste tú?», replicó Manuel, con lágrimas asomando en los ojos. «¿Cómo pudiste arriesgarlo todo? A los niños, nuestro futuro, por dinero sucio?» El puño de Antonio golpeó la mesa con tal fuerza que los platos saltaron. «No lo entiendes. Era nuestra única oportunidad de darles un futuro mejor. Tus ventas en la galería apenas nos mantenían a flote. Mis pequeños clientes no alcanzaban. ¿Crees que quería esto? ¿Crees que lo disfruté? Teníamos suficiente», respondió ella con una calma cargada de firmeza. «No necesitábamos más. Teníamos una buena vida». «Una vida mediocre», escupió él, con los ojos encendidos. «Y ahora lo he arruinado todo, ¿verdad? Eso es lo que vienes a decirme, que vas a entregarme». Manuel respiró hondo. «No he venido a entregarte. He venido a ofrecerte una salida. Hacienda está investigando. Xavier quiere cooperar. Si testificas contra Monterreal, podrías conseguir una reducción. Podemos proteger a los niños». Antonio se quedó inmóvil, masticando las palabras. Cuando al fin habló, lo hizo con una calma peligrosa. «¿Y si te dijera que tengo otra solución? Tomamos el dinero de Panamá, desaparecemos los 4, empezamos de nuevo en otro país». «Eso no es una solución, Antonio. Es una fuga desesperada. Sería criar a nuestros hijos huyendo siempre, mirando atrás. ¿Qué clase de vida es esa? La vida de quienes sobreviven», gritó Antonio, poniéndose de pie de golpe. «La vida de quienes hacen lo que sea necesario por su familia». Manuel lo sostuvo con la mirada, temblando por dentro pero firme por fuera. «Si Monterreal es tan peligroso como dices, la única salida real es la protección oficial. Alejandro dice que la fiscalía puede...» «¿Alejandro?». La voz de Antonio se volvió de hielo. «¿Tu amigo abogado? ¿Desde cuándo lo ves a mis espaldas?». «Por favor», exclamó ella incrédula, «no conviertas esto en algo que no es. Alejandro me está ayudando legalmente. Estoy tratando de salvarnos, de salvarte». Antonio dio un paso hacia ella. Su rostro estaba desencajado, una mezcla de furia, miedo y desesperación que Manuel apenas reconocía en el hombre con el que había compartido media vida. «No necesito que me salves», dijo entre dientes. «Necesito que confíes en mí, que estés de mi lado, solo una vez». «Siempre he estado de tu lado», respondió Manuel, retrocediendo instintivamente. «Pero no puedo apoyarte en esto. No puedo fingir que no sé lo que has hecho, que no vea el riesgo». Antonio la miró largo rato, evaluando cada palabra, cada gesto. Finalmente giró sobre sus talones y caminó hacia la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó Manuel, con la voz quebrada. «Necesito pensar. No hagas nada hasta que regrese. Prométemelo, Lupe, por los niños». El portazo resonó en la casa como un trueno. Manuel se quedó sola, frente a la mesa servida, con los platos fríos y el eco de esas 2 últimas palabras flotando en el aire. «Por los niños». Y supo que esa sería siempre su mayor vulnerabilidad, y también su mayor fuerza. Con los nervios al límite, Manuel marcó el número de Alejandro apenas Antonio cruzó la puerta de casa. «Lo sabe todo», susurró en cuanto escuchó la voz de su amigo. «Se ha ido, y no sé de qué es capaz. Tengo miedo». Alejandro le pidió que respirara y se mantuviera serena,
pero fue contundente. Prepárate, no descartes ningún escenario. Aquella noche, cuando Santino y Reina dormían en sus habitaciones, Manuel permaneció en el salón, inmóvil, con la mirada clavada en una pequeña maleta colocada a su lado. Ropa básica, dinero en efectivo y documentos esenciales. Una salida de emergencia, por si todo se derrumbaba. A las 2 en punto de la madrugada, el rugido de un motor la arrancó de su ensimismamiento. Se asomó apenas por la cortina y el corazón le dio un vuelco. Antonio descendía de un coche, tambaleante, con Xavier sujetándolo del brazo, casi empujándolo hacia la entrada. De inmediato, envió un mensaje. Antonio ha regresado. Xavier está con él. La respuesta de Alejandro fue casi instantánea. No los encares sola, estoy a 15 minutos. Pero Manuel sabía que no disponía de ese tiempo, no con sus hijos durmiendo a pocos metros, no con 2 hombres al borde del colapso atravesando el umbral de su casa. Inspiró hondo, guardó el móvil en el bolsillo de la bata y esperó. Antonio entró primero. Su aspecto era el de un hombre derrotado. Barba crecida, los ojos rojos, los hombros hundidos. Xavier cerró la puerta con un cuidado excesivo, como quien asegura que nadie pueda escapar. Un silencio espeso cayó sobre ellos, hasta que Antonio habló. He estado pensando. Su voz era ronca, apagada. Tenías razón, tenemos que hacer lo correcto. Había algo extraño en su tono, un matiz que no terminaba de convencerla. Evitaba su mirada, como si ocultara algo detrás de las palabras. ¿Y qué significa exactamente hacer lo correcto?, preguntó Manuel con cautela, observando a los dos. Xavier se adelantó, impostando serenidad. Antonio y yo hemos decidido cooperar. Mañana iremos juntos a la fiscalía. Pero antes hay que resolver un asunto delicado. La piel de Manuel se erizó. ¿Qué asunto? Antonio levantó la cabeza y por primera vez la miró directo a los ojos. Los archivos que fotografiaste y tu teléfono. Tenemos que destruir todo eso. Un escalofrío le recorrió la espalda. Si realmente vais a entregaros, ¿por qué querríais borrar pruebas? Xavier, con gesto crispado, replicó. No es para ocultárselo a Hacienda. Es para que Monterreal no descubra que estamos a punto de denunciarlo. Si lo sospecha, no dudará en mandarnos callar. A ti, a los niños. El simple hecho de escuchar los nombres de Santino y Reina en boca de Xavier le heló la sangre. Inconscientemente, miró hacia la escalera. Error fatal. Antonio siguió el movimiento de sus ojos, y su expresión cambió. ¿Dónde está tu móvil, Lupe?, preguntó avanzando hacia ella con un tono que no admitía evasivas. No lo tengo aquí, mintió sintiendo el peso del aparato en el bolsillo. Lo dejé cargando arriba. Antonio y Xavier intercambiaron una mirada cargada de sospecha. Sin una palabra, Antonio comenzó a subir las escaleras. No, espera, yo lo traeré. Manuel subió tras él, con el corazón martilleándole en las sienes. Pero Antonio ya estaba en el dormitorio principal, revolviendo cajones, tirando papeles al suelo, abriendo con brusquedad la mesilla de noche. «¡No está!», rugió frustrado. «¿Lo tienes?», gritó Xavier desde abajo. «No», respondió Antonio, y luego en un susurro venenoso se inclinó hacia Manuel. «Dame ese teléfono ahora mismo, no me obligues a...» «¿A qué, Antonio?», lo interrumpió ella retrocediendo hacia la puerta. ¿A amenazarme? ¿A levantarme la mano? ¿Es eso lo que eres ahora? Durante un instante, vio un destello de duda en sus ojos, una sombra de vergüenza que recordaba al hombre con el que se había casado, pero se apagó de inmediato, sustituida por el miedo y la desesperación. «No lo comprendes», susurró Antonio, la voz quebrada. «No entiendes lo que Monterreal puede llegar a...» «Ya lo sabe, Lupe», confesó Antonio con un hilo de voz. «Monterreal descubrió que Xavier estuvo en contacto con la fiscalía. Nos ha dado un ultimátum». «¿Un ultimátum?», preguntó Manuel, sintiendo cómo la sangre le abandonaba el cuerpo. «¿Qué quiere exactamente?». Antonio evitó su mirada. Dijo que si no recuperamos toda la evidencia esta misma noche, hará daño a los niños.
que será un ejemplo para cualquiera que intente traicionarlo. El corazón de Manuel se contrajo como si una garra helada lo apretara. El miedo maternal borró cualquier otra emoción. Lentamente, sacó su teléfono del bolsillo y se lo tendió a Antonio. «Aquí tienes, pero prométeme algo. Cuando estemos a salvo, irás con las autoridades. Te entregarás». Antonio tomó el móvil con manos trémulas. «Lo juro». Y por primera vez en mucho tiempo, ella creyó ver sinceridad en sus ojos. Bajaron juntos al despacho. Xavier los aguardaba en tensión, con el rostro cubierto de sudor. «¿Lo tienes?», preguntó de inmediato. Antonio levantó el teléfono de Manuel. «Sí. Ahora los documentos», ordenó Xavier. Antonio abrió la caja fuerte, sacó los sobres manila y se los pasó. Xavier revisó el contenido con rapidez. «¿Es todo?». «Todo lo que guardaba en casa. El resto está en la oficina», contestó Antonio. Xavier asintió, sacó su propio teléfono y marcó un número. «Ya lo tenemos. Sí, ambos están aquí. Los niños siguen durmiendo». El tono de esa frase hizo que a Manuel se le helara la sangre. «¿Con quién hablas?», preguntó, adelantándose hasta la puerta, instintivamente dispuesta a proteger a sus hijos. Xavier colgó despacio. La miró con compasión y un destello de resignación. «Lo siento, Lupe. No había otra salida». La comprensión golpeó a Manuel como un puñetazo. «¿Llamaste a Monterreal?», gritó girándose hacia Antonio. «¿Lo sabías? ¿Sabías que le informaba todo?». La expresión de culpa en el rostro de su marido fue respuesta suficiente. «No teníamos opción», balbuceó. «Él amenazó a los niños, a ti». El rugido de un motor interrumpió la escena. Manuel corrió hacia la ventana y vio un todoterreno negro de cristales tintados estacionarse junto al coche de Xavier. «No», susurró, sintiendo el pánico apoderarse de ella. «No dejaré que crucen esta puerta». De un salto tomó un pisapapeles de cristal del escritorio y lo lanzó contra la ventana. El vidrio estalló con un estrépito que rompió el silencio de la madrugada. «¡Auxilio! ¡Ladrones! ¡Fuego!», gritó hacia la calle. En las casas vecinas comenzaron a encenderse luces. Los perros de doña Santino ladraban frenéticos. El todoterreno negro arrancó a toda prisa, chirriando neumáticos mientras huía. Xavier se volvió hacia ella desencajado. «Estás loca. Nos has condenado a todos». «No», replicó Manuel recuperando el aire con firmeza. «Os he salvado». En ese momento, dos figuras aparecieron en el umbral del despacho. Santino y Reina, despeinados, con los ojos cargados de miedo. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Reina con voz temblorosa. Manuel los abrazó con fuerza. «Tranquilos, mis amores. Todo va a estar bien. Papá tiene problemas, pero los vamos a superar juntos». Antonio los observaba petrificado, como si los viera por primera vez. Sirenas comenzaron a ulular a lo lejos, cada vez más cerca. Las luces rojas y azules se reflejaban ya en las paredes de la casa. «¿Llamaste a la policía?», preguntó Antonio apenas audible. «No». Manuel sostuvo su mirada. «Pero Alejandro sí. Le avisé cuando llegasteis. Seguramente oyó el ruido y lo confirmó». Xavier, desesperado, corrió hacia la salida, pero se detuvo en seco al escuchar voces firmes y pasos apresurados, al otro lado de la puerta. Estaban rodeados. Antonio se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con ambas manos. «Se acabó», murmuró. «Todo se ha terminado». Manuel, con los niños aún entre sus brazos, lo miró en silencio. Aquel hombre frente a ella ya no era su esposo, sino el reflejo roto de lo que había elegido ser. Manuel lo miró fijamente. «No, Antonio. Esto no termina aquí. Apenas empieza, pero será el comienzo de algo distinto». Minutos después la policía irrumpía en la casa. Encontraron a una familia rota pero unida. Antonio con el rostro empapado en lágrimas, Xavier derrotado, y Manuel abrazando a sus hijos como un escudo humano. Nadie opuso resistencia. Antonio levantó las manos, con un brillo de determinación en la mirada. Se entregó sin decir palabra. Xavier lo imitó, cabizbajo,
como quien acepta un destino inevitable. 3 semanas más tarde. La sala de espera de la Fiscalía General era fría, iluminada con luces blancas que parecían borrar cualquier rastro de emoción. Manuel esperaba allí, sola. Los mellizos se habían quedado con doña Santino, que se había convertido en el refugio más sólido en medio de la tormenta. Alejandro apareció al poco rato, con gesto contenido pero alentador. Lo acaban de confirmar. Antonio y Xavier han cerrado un acuerdo de colaboración. Testificarán contra Monterreal a cambio de penas reducidas. Y lo más importante, tú y los niños estaréis bajo protección. ¿Puedo verlo?, preguntó Manuel, apretando las manos en su regazo. En unos minutos, están terminando el papeleo. Cuando Antonio entró, escoltado por un agente, parecía distinto. No por el uniforme de recluso, sino porque su rostro transmitía una calma extraña, como si hubiera dejado de huir de sí mismo. «Hola, Lupe», dijo suavemente. «Hola», respondió ella estudiándolo con detenimiento. «Los niños están bien. Te echan de menos cada día». Antonio bajó la mirada, tragando saliva. «Les fallé. Te fallé a ti». «Sí», dijo Manuel, sin dulcificar la verdad. «Pero ahora estás asumiendo lo que hiciste. Eso también es parte de ser padre». Él asintió. «Me han dicho que con mi testimonio y las pruebas, Monterreal puede enfrentarse a 2 décadas de prisión. Yo recibiré 5 años, quizás menos con buena conducta». Guardó silencio un momento, y luego añadió: «Alejandro me dijo que rechazaste la inmunidad total». «¿Por qué?». Manuel apartó la vista. «Porque me beneficié de ese dinero. Aunque no supiera de dónde venía, viví en esa comodidad. Y también debo responder por ello». Antonio cerró los ojos, como si esa confesión lo golpeara en lo más profundo. «3 años de libertad condicional», murmuró. «Así no tendrás que entrar en prisión. Los niños necesitan a alguien en casa». Se miraron en silencio, con 1000 palabras no dichas flotando entre ambos. Finalmente, Antonio susurró: «Siempre te amé, Lupe. Todo lo hice pensando en darte más». «Nunca quise más», respondió ella con suavidad. «Solo quise honestidad». «¿Crees que algún día podrás perdonarme?». Manuel no contestó enseguida. Recordó las mentiras, los peligros, la traición, pero también los años compartidos, el amor verdadero que alguna vez existió, y los hijos que eran su mayor tesoro. «No lo sé», dijo al fin. «El perdón no se promete, es un camino. Lo único que puedo decirte es que quizás esté dispuesta a recorrerlo». Extendió su mano y rozó sus dedos apenas, como un gesto frágil pero real. «Un paso a la vez, Antonio, un día a la vez». Esa tarde, al salir de la fiscalía, el sol iluminaba Madrid con una claridad insólita. La lluvia reciente había despejado el cielo, dejando la ciudad brillante, limpia, como si también ella hubiera sido lavada de culpas. En el coche, doña Santino esperaba con los mellizos. Apenas subió, Santino la miró con ojos ansiosos. «¿Cómo está papá?». «Está arrepentido», respondió Manuel con calma, «y está haciendo lo correcto para arreglar sus errores». «¿Volverá pronto a casa?», preguntó Reina, con la misma esperanza que había visto en los ojos de Antonio. Manuel acarició el cabello de su hija. «No será pronto, cariño, pero podremos verlo, hablar con él, visitarlo, y cuando regrese, empezaremos de nuevo». Mientras conducía de vuelta a casa, recordó aquella noche en la que fingió dormir, mientras escuchaba a Antonio balbucear su secreto entre tragos. Aquellas palabras que en su momento helaron su sangre habían sido el inicio de todo. Y paradójicamente, lo que terminó por salvarlos de un destino mucho peor. El futuro no sería fácil. Manuel lo sabía. Vendrían audiencias interminables, declaraciones bajo juramento, titulares incómodos en los periódicos. Los murmullos en la escuela de los mellizos crecerían como fuego en un bosque seco. Quizás tendrían que abandonar Madrid, cambiar de ciudad y reconstruir sus vidas bajo un nuevo nombre dentro del programa de protección.
La galería de arte, su refugio, quedaría atrás como un recuerdo de otra vida. Sí, lo había perdido todo, o casi todo. Pero mientras conducía por la avenida silenciosa y observaba a Santino y Reina, dormidos en el asiento trasero, sintió una calma inesperada. La verdad, áspera, devastadora, pero innegable, era preferible a cualquier mentira. Había pagado un precio enorme, pero ese sacrificio le había revelado una fuerza interior que nunca había imaginado poseer. Cuando llegaron a casa, la sorpresa la esperaba en el umbral. Un pequeño paquete descansaba junto a la puerta. Lo abrió y encontró una maceta con margaritas recién cortadas y una nota en la caligrafía familiar de doña Santino. Para tu nuevo comienzo, sin importar dónde sea. La vida siempre florece después de la tormenta. Manuel sonrió con los ojos húmedos, abrazando la maceta contra su pecho. Un día a la vez, un paso a la vez, se dijo en voz baja, y por primera vez en mucho tiempo no sintió que avanzaba hacia la oscuridad, sino hacia la luz.